Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Nos habíamos quedado un poco platicando el tema de la información que contiene este informe de cumplimiento tributario, ¿verdad? Habíamos visto también un poco eh, el tema de las responsabilidades del auditor y platicábamos también un poco el tema de las fases que comprende o que contiene eh, un proceso de auditoría tributaria, ¿sí? Estos son, pues, la fase de planificación, ¿sí? Y en esa fase de planificación que dura 2 meses desde que se notifica la orden de determinación, existen ciertas pruebas que son solicitadas al contribuyente. En su momento vamos a ver esos papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo pues forman parte de toda la recopilación de pruebas dentro de la primera fase de la auditoría tributaria, que es la fase de planificación. Dura 2 meses, eh, y luego, una vez culminado ese proceso, obvio, no es que se le informa nada al contribuyente, no es que se le dice usted pasa a una nueva fase, sino es que internamente se han recopilado todas las pruebas, ¿verdad? Y en ese sentido, la fase de planificación sirve, como su nombre lo indica, pues para eh, esti- estimar, ¿sí? Estimar un poco las pruebas, mejor dicho, estimar con base en las pruebas cuáles son los riesgos que se van a revisar dentro de ese proceso de auditoría tributaria. Dentro de esas recopilación de pruebas, ¿verdad? En esos papeles de trabajo, hay un tema muy importante, quisiera que tomen nota, queridos alumnos, hay un tema muy importante que es la materialidad, ¿sí? Su nombre lo indica, hay que hacer un análisis conforme, o mejor dicho, la auditoría se desarrolla conforme a los casilleros o la información que resulte atractiva para la administración tributaria, es decir, que resulte material. Y con el siguiente ejemplo nos vamos a comprender o lo vamos a entender de mejor manera. ¿Qué sucede, por ejemplo, una compañía de la envergadura de Conecel? ¿Sí? Factura más de $1.000 millones al año aproximadamente. Supera esa barrera. Ustedes imagínense encontrar dentro del formulario 101 un casillero, suministros de oficina. Lo envía al gasto porque es un gasto deducible, le da el tratamiento de gasto, pero asumamos que ese suministro de oficina llegó a $100.000. Si nosotros hacemos la proporción para comprender más o menos el riesgo de esa cuenta, los $100.000 para los $1.000 millones es algo completamente inmaterial, ¿sí? Es algo completamente bajo para la magnitud de información que esta compañía presenta. Si sacamos rápidamente la ratio de esos $100.000 dividido para $1.000 millones, es el 0,01%. ¿Sí? Es decir, algo por matemática simple, por aritmética simple. Sí, sin ayer, todavía no estoy compartiendo, estoy dando una introducción. Gracias, gracias por el aviso. Eh, Imagínense que el auditor tributario se desgaste solicitando en uno de los requerimientos, como un punto de los que se contemplan en el requerimiento de información, mayores contables, retenciones, factura de proveedores por $100.000. Y claro, Ángel va a decir, profesor, pero $100.000 es bastante dinero, por supuesto, estimado Ángel. Sin embargo, dentro del contexto general en el que nos estamos manejando, de una envergadura de un contribuyente una compañía que factura a nivel nacional más de $1.000 millones, preocuparse
por un gasto de $100.000 es algo poco productivo, para hablar en términos administrativos. Profesor, pero podemos aprovechar el requerimiento de información y pedirle todo. Sí, pero tomemos en consideración, queridos futuros colegas, la información, el respaldo documental de esa compañía para sustentar esos $100.000 va a constituir un esfuerzo adicional para el auditor tributario de poder encontrar algo que no sea deducible en esos $100.000. ¿Sí? Ahora, en el mismo sentido de sacar la relación, vámonos al extremo más largo, más grande, al extremo más fuerte. ¿Qué pasa si los $100.000 son gastos no deducibles? ¿Cuánto representaría el 25% de esos $100.000 si la administración los reclasifica de gasto deducible y lo envía al casillero 805, 806 del formulario 101 y lo reclasifica como no deducible? A pagar $25.000. ¿Cuánto paga ese contribuyente? Paga millones de dólares por impuesto a la renta. Entonces, una glosa por $25.000 no es material respecto de ese volumen de transacción. Siéndoles un poquito infidentes, ese tipo de contribuyentes, que son mega contribuyentes, ojo, ese mega no es una calificación que da el SRI, es ya una jerga que se maneja dentro de los auditores. Ese tipo de contribuyentes que son extremadamente grandes, las auditorías al menos deben ser ejecutadas por dos auditores para que ustedes tengan en cuenta la magnitud de la información que se va a solicitar y, mejor dicho, la magnitud de información que se va a revisar. Entonces, ese tema de la materialidad es un tema bastante importante y guarda una estrecha relación con el criterio profesional del auditor y por ende del grupo de auditoría que está a cargo de ese proceso. Y para evitar ese tipo de subjetividades, ¿verdad? Ah, no, profesores, que para mí $100.000 sí es bastante. No, no, para mí 100.000 respecto a más de 1.000 millones es insignificante. Perfecto. Dentro de los papeles de trabajo existe ya un criterio institucional, el cual es el criterio de la materialidad. Y que, ojo, no solamente aplica para esos grandes, grandísimos contribuyentes, sino aplica para todos los contribuyentes, personas naturales, sociedades pequeñas, sociedades grandes, grandes contribuyentes y estos megas contribuyentes. Y ese concepto de la materialidad que está recogido en un papel de trabajo, la administración tributaria dice, ok, el riesgo para solicitar información dentro de esa auditoría va a ser casilleros que sean superiores a determinado valor. Y ahí la administración tributaria maneja su grupo de porcentajes dependiendo precisamente del tipo de contribuyentes. Entonces, como habíamos hablado un poco la semana anterior de todo este proceso, ¿sí? De todo este proceso, un poco lo que quiero mostrarles ahora es precisamente ese tema de los requerimientos de información, ¿no? Que es un tema muchísimo, muy, muy, muy importante, toda vez que forma parte, ¿verdad? Forma parte de las pruebas sustantivas y las pruebas de detalle que se presentan dentro de un proceso de determinación, de una auditoría tributaria, ¿no? Entonces, regálenme dos segunditos para encontrar los requerimientos de información y presentárselos a ustedes. ¿Sí? Correcto, Sergio, concuerdo, sí, en la circular se estipulaba que era a partir del 1 de noviembre. Una pequeña preguntita que estábamos evacuando acá con Sergio. A la orden, Sergio. Déjeme encontrar entonces el requerimiento y mostrárselos a ustedes para que conozcan.
De primera mano, más allá de que está el nombre de la compañía y demás, es un poco para que ustedes palpen de primera mano. Perfecto, este es el primero. Perfecto. Le atiné a la primera, así me gusta. A ver, vamos. Entonces, empezamos, queridos alumnos. Bueno, ya la clase empezó, ¿no? Pero empezamos ya a compartir el material, eso es lo que me refería, ¿no? Ya. Entonces, miren, aquí ustedes, este es un requerimiento de información. Este requerimiento de información se lo emitió. Ah, bueno, este es el que no está firmado, pero bueno, ya les voy a averiguar cuándo se emitió. Mejor dicho, se notificó este requerimiento. El requerimiento 75 se lo notificó el 2 de agosto del 2023. Ok, el 2 de agosto del 2023. Y claro, el encabezado pues es el número que esto lo da el sistema del SRI, un sistema interno, los datos de la compañía, ¿verdad? Y las normas jurídicas en las que se basa el SRI para emitir este documento, las bases jurídicas para autorizar a quien firma el documento y las bases para el tema de las notificaciones electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que mediante tal acción se nombró a tal servidor como jefe del Departamento de Grandes Contribuyentes a partir de julio del 2023. Esto es importantísimo, queridos alumnos. En un proceso, cualquier proceso jurídico, quien tiene esa firma de responsabilidad, para el caso del ordenamiento público de una institución pública, debe tener detrás de sí un documento que avale que él está autorizado a firmar. Es decir, Javier Ruiz, por mucho que hubiera sido el auditor número uno de la Zonal 8, no podía firmar documentos sin tener alguna autorización de por medio. Eso ocurre en todas las instituciones públicas. Y aquí ustedes ven este ejemplo, ¿no? Que mediante este documento se nombra a fulano de tal como jefe departamental. Asimismo, como acá arriba se nombró al director zonal de aquel entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Vienen, miren, las normas jurídicas del Código Tributario. Aquí habla de la notificación electrónica, ¿sí? Porque este documento se notificó vía electrónica, es decir, no que se lo imprimió ni se cogieron firmas manuales y se fue a dejar a las oficinas, no. Esto fue directamente vía buzón del contribuyente y le llegó al sistema del contribuyente, más nada. Muchísimo más ágil, cero papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les indicaba, miren, ya estamos viendo rápidamente las bases legales de las autorizaciones para quienes firman. Aquí estamos viendo bases legales para el tema de la notificación electrónica, habla de la firma electrónica, ley de comercio, ¿verdad? La notificación electrónica, los documentos digitales. Miren, este documento tiene 8 páginas. Ya de aquí ya van 2 páginas solo con bases jurídicas. Aquí ya viene el tema más tributario como tal. ¿No? Empiecen hablando del código tributario, cuáles son los deberes formales. Pregunta de examen, artículo 96 del Código Tributario, queridos alumnos. Deberes formales del contribuyente. Eso nosotros debemos conocerlo al revés y al derecho. Artículo 96, deberes formales del contribuyente. Aquí solamente se expuso el de mayor importancia para el documento que se está emitiendo, ¿no? Abran el Código Tributario, vayan al artículo 96 y verán que son como 5 o 6 deberes formales que tenemos nosotros los contribuyentes. En el reglamento a la ley de régimen tributario, requerimientos e información. Miren ustedes, el director general, los directores regionales o sus delegados. Ahí está, arribita ese párrafo que vimos de Fausto García que lo autorizaban a firmar. Esa es una delegación de firmas. Podrán requerir por escrito al sujeto pasivo determinado y a cualquier persona natural o sociedad
toda la información y documentación impresa o medio magnético que se determine, que sea necesaria para la determinación tributaria. Además, el funcionario responsable del proceso de determinación podrá requerir dentro de las diligencias de inspección o de comparecencia información y documentos que soporten necesarios. Este artículo 60 del reglamento es uno de los más importantes porque le da en este caso el reglamento o otro cuerpo legal, le da el poder al SRI de pedir información y ustedes lo ven tal cual, tanto al delegado del director como al propio auditor, al funcionario. Pero ojo que el auditor solamente puede requerir información cuando esté abierta una diligencia de inspección. Profesor, ¿qué es una diligencia de inspección? Una diligencia de inspección, se le notifica al contribuyente un documento muy parecido al que ustedes están viendo, donde se le dice, mire, la semana anterior, con la fecha, pues no, se le abrió, se le notificó la orden de terminación número tal. En virtud de ese proceso que ya está abierto, se le notifica que estamos 20, que el lunes 27 de octubre será visitado por los señores fulano, sultano y mengano, auditores del SRI, para abrir una diligencia de inspección. Entonces ahí es cuando el equipo de rentas va, se prepara, visita a la empresa que está siendo auditada y puede reunirse con cualquier persona. Claro, en el oficio de la diligencia de inspección se debe detallar qué es lo que va a hacer el equipo, ¿no? Se va a reunir con el gerente financiero, se va a reunir con el gerente de marketing, se va a reunir con el gerente de producción, etcétera, etcétera. Y el contribuyente, por este deber formal, está obligado a presentar la información. Miren ustedes, queridos alumnos, ¿no? Cómo todo se encadena, se concatena. ¿Ok? Bueno, entonces, eso respecto a los requerimientos de información, miren, aquí está el SRI en uso de su facultad determinadora prevista en los artículos 68 y 90 del Código Tributario. Con esta fecha se notificó este documento, el cual dio inicio al proceso de determinación del impuesto a la renta 2020. Por estas razones, se solicita la siguiente información. Plan de cuentas en medio magnético estructurado en cuentas y subcuentas contables abiertos al máximo nivel, balance de comprobación de sumas y saldos en medio magnético, que contengan las cuentas y subcuentas contables, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos al máximo nivel entre el 1 de enero y el 30 de diciembre. Incluir todas las cuentas contables. Y a veces el SRI nos presenta un formato y nosotros tenemos que entregarle en el formato que están solicitando. El estado de situación financiera, el estado de resultados en medio magnético al año 2020, pero ojo, generados directamente del sistema contable. Asientos de diarios de ingresos, costos y gastos 2020. Con esta información, fecha de asiento, fecha de contabilización, etcétera, etcétera, que es una información mínima, ¿no? O mínimo la siguiente información, esos asientos de diario. Explicación, obviamente por escrito, de los siguientes ciclos operativos, cómo es el ciclo de compras, cómo es el ciclo de ventas, metodología soportada en registros contables, etcétera, etcétera, ¿no? Detalle en medio magnético de cuentas contables cuyos saldos fueron agrupados, correspondiente al valor en cada uno de los casilleros de la declaración del impuesto a la renta. Es lo que se conoce como mapeo de cuentas. Y miren, este mismo requerimiento, que es el primero porque se está pidiendo la información contable, esto, a ver si esto se notificó el 7 de julio y esto fue notificado el 2 de agosto, un poquito tardío, sí, 7 de julio al 2 de agosto estamos hablando de estas 3 semanas. Eh, por lo general, este tipo de requerimientos se suelen entregar a la siguiente semana. Pero bueno, este se lo emitió en ese sentido, en esa fecha, mejor dicho.
Y en este mismo requerimiento, el primero, miren, ya se solicita información de los casilleros de la conciliación tributaria, que vamos a hablar muchísimo, y de hecho desde hoy ya arrancamos con el tema de conciliación 805, otras rentas no objeto de impuesto a la renta. Y miren que la administración cruza la información con el informe de cumplimiento tributario. De hecho, se le suele ubicar para que el contribuyente vea su propio informe de cumplimiento tributario. El Excel que estábamos viendo en la semana anterior, ya ahí el contribuyente consignó 66.089 dólares con 98 centavos en este casillero. Entonces, lo que pide la administración es un detalle pormenorizado de las transacciones que suman este monto de 66.000 dólares. De esta imagen, de la imagen anterior, se requiere toda la documentación soporte. Sobre el casillero 806, gastos no deducibles locales. Miren, el contribuyente se envía casi 1 millón de dólares de gastos no deducibles, que era lo que yo les platicaba la semana anterior cuando veíamos el ICT. Si yo, que ya estoy del otro lado de la vereda, ¿verdad? Ya no soy funcionario público y voy a ser un asesor, en un informe de control, un informe preliminar, yo sí llamaría la atención por 976.000 dólares de gastos no deducibles locales. ¿Cuál es el efecto, queridos alumnos, que una compañía lance o tenga este rubro tan elevado de gastos no deducibles? Que por tener gastos no deducibles, le debemos pagar al Estado el 25% de ese valor, por concepto de impuesto a la renta. Díganme si ese monto no es nada pequeño. 976.309,76 por el 25%, 244.000 dólares. La compañía pagó solo por ese rubro 244.000 dólares de impuesto a la renta, por algo que no debe ocurrir, queridos alumnos. No debe ocurrir. Les acepto cuando Ángel, nuestro querido compañero Ángel, se ponga su emprendimiento del cyber. Él está recién iniciando, no tiene un perfil contable, no tiene un perfil tributario, no conoce mucho el tema y va a cometer errores, que está bien que los cometa. No es ningún pecado cometer errores. Pero a lo mucho Ángel empezará a tener, Javier, es que contraté a un señor para que me pinte las paredes y me cobró 100 dólares. No le pedí factura, él tampoco me dio. Ok, 100 dólares de gastos no deducibles, no te puedes contar esos valores, Ángel. Pero una compañía que tenga gastos no deducibles de 976.000 dólares, a mi criterio personal, yo considero que hay un pequeñísimo gran error de control, ya en la parte administrativa, la parte tributaria contable. A mí no me concibe, no concibo en la cabeza tener un nivel tan alto de gastos no deducibles. ¿Sí? Les voy a dejar compartir solamente para, no digo que este sea el caso, ojo, no digo que este sea el caso, pero sí, si hay malos comportamientos por parte de los contribuyentes. Ahorita abrí un Excel y ya les voy a decir lo siguiente. A ver, aquí tenemos ahora la compañía XYZ, Sociedad Anónima, en el 2024 tuvo ingresos de su actividad económica, tuvo 592.385,14. Me estoy inventando, ¿ok? Es para demostrarles algo. Gastos deducibles, 652.017,89.
Obviamente no va a tener ganancia, va a tener una pérdida, ¿verdad? Va a tener una pérdida contable, ¿no? Pérdida contable de cuánto de esto menos esto. Una pérdida de $59.000. Perfecto, pérdida contable, así están mis registros contables, aquí están todos los soportes, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Cuánto va a ser el 15% de participación a trabajadores, queridos alumnos? Cero, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Voy a tener cero de participación de trabajadores porque tuvimos pérdida contable. Ya por ahí, entre comillas, la compañía tiene el ahorro del 15%. No pagué. Pero da la casualidad que de estos gastos, tiene como gasto no deducible, asumamos $189.550. Contablemente hubo la salida de dinero nuevamente, no contablemente todo bien, todo en orden. Lo que no hizo la compañía es pedir la factura a nombre de la compañía para sustentar ese gasto a nivel tributario. ¿Qué es lo que hace la compañía? Perfecto. Como aquí ya empezamos a hablar de la conciliación tributaria, ¿verdad? Luego de la utilidad contable empieza el proceso de la conciliación tributaria para llegar aquí a qué valor vamos a llegar, a la utilidad gravable o base imponible. Y aquí viene el siguiente casillero, precisamente, gastos no deducibles. Este monto. ¿Cuánto va a ser la utilidad gravable del contribuyente? Este monto. ¿Cuánto va a ser el impuesto a la renta causado? El 25% de esto de ahí. 25% por eso. Y este va a ser su impuesto a pagar. O bueno, aquí estamos haciendo un ejercicio bastante rápido, ¿no? Aquí hay que restarle retenciones, ¿sí? Hay que restarle cualquier otro crédito tributario que tengamos, por ejemplo, de ISD, etcétera, etcétera. Pero aquí, a veces, repito, no digo que este sea el caso de la compañía que estamos revisando, pero cuando una compañía tiene grandes gastos no deducibles, es posible que sea una alarma de una estrategia fiscal un poco agresiva. ¿En qué sentido? Generar una pérdida contable, no pagar participación de trabajadores y solamente para que el Estado, en este caso el SRI, no me esté molestando, yo le pago un impuesto por ahí para que se quede tranquilo. Mientras vea que le estamos pagando impuestos, no hay problema. Así suelen pensar algunos empresarios, lamentablemente. Entonces puede tratarse de una estrategia, ¿no? Puede tratarse de una estrategia. Más que nada cuando, repito, ese nivel de gastos no deducibles es un poco alto. Y vuelvo a insistir, no quiere decir que ese sea el caso de esta compañía. Pero bueno, llama la atención. Les repito, soy honesto y llama a mí, me llama poderosamente la atención. Así yo no sea auditor, pero yo soy un conocido tributario, me llama la atención que una compañía de esa magnitud tenga casi $1.000.000 en gastos no deducibles. No sé ustedes cómo los ven. Quiero escucharlos, por favor. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Les parece bien? ¿Les parece normal? ¿O les parece que está alto ese gasto no deducible? ¿Qué creen ustedes, queridos alumnos? ¿Los escucho o los leo? No se peleen, por favor, en participar, uno a la vez. ¿Qué creen? Gastos no deducibles locales, $976.000. ¿Es poco? ¿Es alto? ¿Qué les parece? Los escucho.
Buenas Buenas noches, noches. mister. Ah, ¿Qué tal, Nayer? Buenas noches. bueno, no sé, creo que otro compañero me quiere hablar, pero bueno, en mi parecer yo considero que creo que sí está muy alto, o sea, porque o sea, es una cantidad casi ya al millón de dólares. Y estoy segura que quizás ciertas cosas no deducibles no tiene la evidencia suficiente como para ponerlas como deducibles, porque creo que es demasiada cantidad para no ser no deducible. O sea, estoy Perfecto, segura que la Nayer. persona come, vive, se viste, y hace tantas cosas donde puede quitarle los gastos. Perfecto, Nayer, gracias. Liskeila también por el chat decía que era alto. Liskeila, a lo mejor usted quería hablar también. No, mister. O sea, yo opino igual que Nayer, que sí es bastante alto. Y para ser como no es deducible de locales, o sea, es como complicado. A menos que esté comprando propiedad, pero no es el caso. Ok, claro, correcto. Gracias, Liskeila. Y ojo, ese casillero 806 en el formulario 101, ahí es donde es el tachito de basura, donde van a parar todos los gastos que no son deducibles dentro del país, por todas las compras de bienes o servicios dentro del país. Ojo, también puede ser dentro de esos 976.000 dólares que hayan gastos de sueldos y salarios que no se aportaron al IES, por ejemplo. ¿Sí? Como para darle una explicación de por qué un valor tan alto. Pero aún así, cualquiera que sea el origen, es un valor bastante, bastante, bastante alto. ¿Había otra señorita que quería hablar, por favor? No, ninguna Buenas noches, otra. mister. ¿Ya me escucha? Sí, correcto. Listo, mister. Yo también opinaba que era un valor bastante alto y siento que también se podría hacer una comparativa con respecto a otras cuentas, pero aún así igual sigue siendo bastante significativo y quizás se deba por lo que decían otras compañeras de que no tengan el sustento suficiente o quizás por equivocaciones al no tener cómo evidenciarlo tuvieron que mandarlo a gastos no deducibles. Correcto, gracias Antonella. En definitiva, todos coincidimos que es un valor alto, ¿verdad? Es un valor de gastos que la compañía realizó dentro del país y que por obvios motivos no es deducible. ¿Se recuerdan que hace un par de semanas vimos esto, ¿no? Las condiciones para que el gasto sea deducible. ¿Lo están viendo ahorita? ¿Sí? Seguimos viendo Sí, los profe. requerimientos. Ah, ya, perfecto, gracias. Recuerden que nosotros vimos hace un par de semanitas, hace unos días, el 6 de octubre para ser precisos, y está subido en el aula, condiciones para que el gasto sea deducible, ¿no? Para que un gasto sea deducible debe cumplir estos 6 puntos, estos 6 criterios. Que guarde relación con mi actividad económica, ¿verdad? Para que me permita obtener, mejorar o mantener un ingreso grabado, que esté soportado en comprobantes de venta válido, que se haya bancarizado por pagos superiores a 500 dólares, que se haya aplicado la retención cuando el caso amerita, que sea del año en curso y que tenga esencia económica. Esas condiciones para que el gasto sea deducible también, queridos alumnos, así como el artículo de deberes formales, grabarlo en el subconsciente. Grabarlo en el subconsciente. Nosotros como futuros auditores, cuando nos toque revisar, hacer un informe de estados financieros, un informe de auditoría, vamos a necesitar esta información, vamos a necesitar estos criterios. Entonces, la compañía, en el ejemplo que estamos viendo, en el ejemplo real, por alguno de estos causales, le suman 976.000 dólares. O no bancarizó en su momento o no aplicó retenciones. Pero repito, más allá del origen, es un valor extremadamente alto. ¿Por qué? Dice Natalie Cabanilla, así como dijo Nayera, habría que averiguar a qué se ven estos gastos no deducibles. ¿Será que no emiten comprobantes? O bueno, en este caso no solicitan los comprobantes, correcto. También habría que investigar si tienen gastos no relacionados a la actividad económica, correcto, concuerdo también, estimada Natalie. Entonces, ese tema es importantísimo conocerlo y, y claro, como auditores nosotros vamos a hacer la retroalimentación una vez que se han analizado
los estados financieros, revisar, perdón, sugerir, ¿verdad? Sugerir que exista un mayor control contable tributario para disminuir esos 976.000 dólares por concepto de gastos no deducibles. Porque ya vimos, voy a pagarle el 25% al Estado sobre ese monto. Y eso es liquidez que deja de tener la compañía. Es una salida de dinero de casi $250.000 que bien la compañía lo puede utilizar para hacer inversiones, para hacer compras o gastos, o cualquier otra inversión relacionada a la actividad de la compañía, ¿verdad? Ya, perdonen un ratito el silencio. Entonces, ahí tenemos un tema bastante interesante en ese sentido. Bueno, ¿qué más hizo en el requerimiento de información? Casillero 808, que se informe el valor de $46.000 por ingresos exentos y gastos atribuibles a ingresos no objeto del impuesto de la renta. Que le explique al SRI, conforme a lo que está establecido en el informe de cumplimiento tributario, de dónde aparecen estos $46.203,20 que el contribuyente utilizó en el casillero 808. Que el contribuyente utilizó en el casillero 808. Regálenme 10 segunditos, por favor, un ratitito, voy a salir de cámara. Ya estamos de vuelta. Entonces, se le pide al contribuyente que presente toda la información de un rubro que él consignó como ingreso exento. ¿Ok? Y aquí hago un tiempo fuera. Yo hace algunos minutos les dije que había una materialidad, ¿sí? Había una materialidad en cuanto a la solicitud de información de los casilleros. Pero los casilleros de la conciliación se piden toditos, eso sí se piden toditos. ¿Por qué? Recuerden el Excel de hace un ratito. Llegamos a la utilidad contable y yo hoy tengo que hacer una serie de modificaciones para convertir esa utilidad contable en utilidad gravable. Y sobre la utilidad gravable, estimada Liz Keila, estimado Sergio, estimado Justin, recordemos, estimado Ángel, que sobre la utilidad gravable, la compañía paga el 25% de impuesto a la renta. Entonces, claro, al SRI le conviene y le interesa muchísimo saber cómo fue el proceso de transformación de esa utilidad contable en utilidad gravable. Y por eso es que de conciliación se pide, en un requerimiento, se piden todos los casilleros que el contribuyente haya utilizado. Miren el siguiente punto. Casillero 810, deducciones adicionales. ¿Cuánto utilizó el contribuyente? $459.000 de deducciones adicionales. Como su, como su nombre lo indica, son gastos adicionales que los contribuyentes en ciertos casos tenemos derecho a utilizar. ¿Sí? Y eso se los ubica solo en ese casillero. Les doy un ejemplo. Un gasto, una deducción adicional es la contratación de personas con discapacidad, con una discapacidad superior al 30%. ¿Sí? Entonces, les dejo de compartir, me voy al Excel para que lo podamos visualizar mejor. ¿Sí? Vámonos al Excel de hoy. Esto igual se los voy a subir al aula. Ya lo voy a grabar. Vamos a copiar, vamos a generar una copia. Sí. Entonces, ¿qué pasa a esta compañía? Por ejemplo, asumamos que ahora los ingresos son de 1.500.000
¿sí? Y obviamente ahora sí tiene una utilidad contable, ¿verdad? Ahí sí tiene una utilidad contable de $940.000. Asumamos que tiene la misma cantidad de gastos no deducibles. No nos interesa, no nos importa, ¿no? Aquí obviamente ya no va a haber un ahorro. Aquí sí va a haber un 15% sobre esta utilidad con, perdónenme. Es decir, la compañía va a repartir de esos sobre los $940.000, va a repartir $141.000 en participación de trabajadores, ¿sí? Tiene gastos no deducibles por $189.000. Aquí pongámosles otras rentas exentas. Por ejemplo, vendimos una oficina. Dentro de ese 1.592.000, así como hay un gasto no deducible, vamos a abrir un poquito esto para acá. Así como hay un gasto no deducible, aquí hay un ingreso exento. Ya vamos complicando el ejercicio. Un ingreso exento. ¿Por qué concepto el ingreso exento? Por la venta de un inmueble. Teníamos una oficina que no la estamos utilizando, la gerencia decide venderla porque tenemos una necesidad de liquidez. Y asumamos que esa la vendimos en $150.000. ¿Sí? En $150.000. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de régimen tributario interno? Si yo estoy generando en mi actividad económica un ingreso que no debe pagar impuesto a la renta, pues obviamente tengo que descontarlo. Pero esta información es contable, mis queridos alumnos, ¿no? Que ustedes son más expertos que yo, que mi persona en este sentido. Esto es la contabilidad del contribuyente. Contabilidad. Esta es la contabilidad de la compañía, ¿sí? Esta es la contabilidad de la compañía. Y otra vez, contablemente, todo me ingresa, lo registro como ingreso. El dinero que sale, lo registro como costo, como gasto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esas rentas exentas? Las debemos tomar en cuenta al momento de calcular la base imponible. Al momento de calcular la base imponible. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí empieza la conciliación tributaria, como yo ya les había indicado. Entonces, asumamos, sin complicarlo mucho, asumamos que esas son las únicas cuentas que vamos a revisar o que la compañía incurrió. ¿Cómo calculamos la utilidad gravable? La utilidad gravable va a ser la utilidad contable menos participación de trabajadores, porque eso es un valor que de ahí sale o toma la compañía para pagar utilidades a sus trabajadores, menos los ingresos que no deben pagar impuesto a la renta porque son exentos según la ley, y más los gastos no deducibles, porque obvio, si la ley no me permite descontarme, yo no me los puedo descontar, pero arriba ya me los estaba descontando. Entonces, miren, vamos a ponerle colorcitos para que podamos observar el impacto de mejor manera, de manera visual. Contablemente, la compañía tuvo un resultado de $940.367,25. Tributariamente, esa utilidad ahora pasa a ser de $838.862. ¿Sí? Pasa a ser $838.863. Por lo tanto, va a tener un impuesto a pagar. ¿Sí? Pero yo me había saltado un pasito, que era precisamente por lo que abrimos el Excel, y tenemos deducciones adicionales. Esas deducciones adicionales, vamos a ponerla acá, provienen de contratación de una persona con discapacidad. ¿Sí? Proviene de la contratación de una persona con discapacidad. Hasta tanto estoy abriendo la ley de régimen. Cuando ustedes me escuchan hablar de ley,
Hagan, siempre presuman de que yo hablo de la ley de régimen tributario interno. Perfecto. Dejo de compartir el Excel y nos vamos a la ley de régimen para que culminemos este ejemplo de las deducciones adicionales y del requerimiento de información, ¿ok? Que era precisamente lo que habíamos dicho. Esta compañía tuvo como 459.000 dólares de deducciones adicionales. Ya, miren, aquí está la partecita que yo quiero mostrarles. ¿De dónde nace? Porque ustedes aquí no ven el número del artículo. El número del artículo está más arribita. Es el numeral 9. Es el numeral 9 de aquel artículo. Sigamos subiendo, sigamos subiendo, sigamos subiendo. Es del artículo número 10. Deducciones, mis queridos alumnos. Dentro de las deducciones, el numeral 9, perdón, el numeral 9 habla de lo siguiente. Son deducibles los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales, participación de trabajadores en las utilidades, lo que acabamos de revisar, las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras derogaciones impuestas por el Código de Trabajo, incluido, etcétera, etcétera, incluido aportes al Seguro Social obligatorio, también serán deducibles las contribuciones a favor de trabajadores con finalidades de asistencia médica, sanitaria, etcétera, etcétera. Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico solo se van a descontar en la parte respecto de la cual el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones legales para el seguro social obligatorio. Entre paréntesis, ese parrafito, ¿qué quiere decir? Los patronos pueden ser personas naturales o sociedades, ¿verdad? En este caso que estamos de una sociedad, pagamos sueldos y salarios mensualmente. ¿Verdad? Eso dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice usted afilie a sus empleados y le va a descontar al empleado el 9,45% de su sueldo y usted, querido patrono, le va a pagar el 11,15, ¿verdad? El 11,35, perdón, al IES. Entonces, si sale de mi bolsillo, pues es gasto, no es gasto deducible. Pero para que las remuneraciones y los beneficios sociales, entiéndase vacaciones, decimotercero, decimocuarto, sean deducibles, yo debo estar al día con el IES. Miren ustedes, la compañía tiene que estar al día al momento de presentar la declaración. ¿Por qué ustedes creen que en la ley tributaria se pone esta pequeña condición? Porque lamentablemente, no digo todos, algunos patronos naturales o sociedades se olvidan de pagar al IES el aporte patronal. Están en mora. Entonces, para apretarlos un poquito, ¿qué dice esta norma? ¿Cuándo usted presenta su declaración, querido contribuyente? En abril de cada año. Ok. En abril, Rentas va a hacer un cruce con la base del IES para saber si su cuenta de sueldos y salarios está al día con el IES. Si lo está, muy bien, es gasto deducible todo el sueldo y salario. Pero si usted no estuvo al día, al momento que usted subió su declaración, querido Javier Ruiz S.A., usted no puede utilizar como deducible la cuenta sueldos y salarios. Y yo les pregunto aquí entre nos, queridos alumnos, ¿cuán importante en términos financieros es la cuenta sueldos y salarios en una compañía? ¿Es importante? ¿Es pequeña? Yo creo que deben ser uno de los rubros más importantes a nivel de gastos de una compañía, ¿sí? A nivel de gastos de una compañía. Yo creo que todos vamos a coincidir con ello, ¿no? Yo creo que todos vamos a coincidir con ello. En ese sentido, lo más importante, profe, dicen ayer, muchísimas gracias, claro. En ese sentido, miren la presión que la norma tributaria le dice al contribuyente para que se vea beneficiado el IES. Si usted no está al día con el IES, al momento que usted presenta su declaración, usted no puede descontarse remuneraciones en general y beneficios sociales que le haya pagado a sus empleados. ¿Ok? Y aquí es lo que me interesa. Las deducciones que correspondan por remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IES por pagos a discapacitados
o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, se descontarán adicionalmente el 150%. Leámoslos nuevamente y sin ninguna interrupción ahí en la pantallita. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IES por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad dependientes suyos, se van a descontar con el 150% adicional. ¿Qué les parece ese beneficio, queridos alumnos? En el orden social es un beneficio de muy alto impacto. Otra vez, miren que por medio de la política fiscal, tributos, impuestos, cómo se puede regular ciertos beneficios sociales para los empleados o sociales para las personas. Entonces, si yo soy un dueño de compañía, yo soy una compañía, yo soy el propietario, Javier Ruiz, y yo voy a contratar, si yo sé que si contrato a un discapacitado, yo voy a tener doble descuento, doble gasto deducible, sueldos y salarios de manera normal y aparte ese mismo rubro, pero por el 150%. Entonces, cada vez que ustedes vean, mis queridos alumnos, en la parte de deducciones, esta palabrita de adicional, entendámoslos como tal. Sí, tengo otra rebaja, otro descuento, otro gasto. ¿Me estoy descontando dos veces? Sí, como ustedes se les haga más sencillo de entender. Pero ¿cuál es la única diferencia? Que estos gastos adicionales no van a estar en la contabilidad arriba, en el balance, no van a estar. Van a estar solamente en la conciliación tributaria, en el formulario 101. La parte del adicional, la parte del gasto normal por sueldos y salarios, ese sí va a estar arriba, ese sí va a estar arriba en mi contabilidad. Cada rubro de gasto deducible adicional va a parar a conciliación tributaria. Entonces, dicho eso, regreso al Excel y decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la nómina de la compañía? 15 empleados. Dentro de esos 15 empleados, dentro de esos 15 empleados, tenemos uno con discapacidad. Ojo, uy, discapacidad. La ley de discapacidades, otra vez, hay muchísimas leyes en nuestro país. Es así porque somos un Estado de Derecho. Enhorabuena. La discapacidad debe ser mayor al 30%, avalada obviamente por el Ministerio de Salud Pública o por el IES. ¿Quién da ese 30%? No lo da la norma tributaria, lo acabamos de leer, lo da la ley de discapacidades. ¿Ok? Todos estos beneficios tributarios corresponden o aplican para discapacidades a partir del 30%. Si yo en el día de hoy trabajo en la parte productiva de la compañía y en la máquina de cortado, lamentablemente, pierdo el dedo pulgar de la mano izquierda. Voy a quedar ligeramente incapacitado, no voy a tener un dedo, voy al centro médico, me atienden, me dan los primeros auxilios, etcétera, etcétera, y yo puedo solicitar que me certifiquen que yo tengo una discapacidad. Pero claro, un dedo respecto al cuerpo como tal no va a superar el 30%. Diferente sería que producto de ese accidente yo hubiera tenido, que Dios nunca lo permita, que me tengan que amputar las dos piernas. Pero yo puedo seguir trabajando. Yo intelectualmente y mis manos, mis brazos los tengo bien, solo que ya no puedo movilizarme por mis propios medios. Entonces, claro, ahí el porcentaje de discapacidad probablemente sea mayor incluso del 60%, entendería yo. ¿Ok? Bajo esas circunstancias, si yo sé, ahora sí nos vamos a la parte tributaria, no a la parte médica, vamos a la parte tributaria.
Sergio cuando sea CEO de su compañía, Liskeila cuando sea gerente general e inversionista, una de las mujeres inversionistas más grandes del Ecuador, cuando Nayer tenga su imperio de compañías, vamos a tener conocimiento de que existen estos beneficios tributarios. Y en ese sentido, yo voy a poner en una balanza. Eso es planificación fiscal, queridos alumnos. Planificación fiscal. Aprovechar los beneficios que la ley me establece. Entonces, claro, si yo soy el gerente general, si yo soy Nayer y viene Sergio como gerente de recursos humanos y le dice, bueno, Nayer, ya hicimos nuestro presupuesto para el próximo año y el presupuesto de nómina, nosotros tenemos que contratar 2 personas. Ok, como yo ya conozco este beneficio, contráteme personas con discapacidad porque voy a tener un beneficio adicional. Entonces, para simplificar, sueldo y salario mensual de esta persona que contratamos, $1.500, por ejemplo. Asumamos que me contrataron a mí, $1.500. ¿Cuánto es los beneficios sociales? Eh, el decimotercero, el decimocuarto, 1.500 más 470, 1.970. Vacaciones, otros 1.500 más. Sería eh, 1.500 por 2 más 470, más o menos que ese sea el beneficio en el año por decimotercero, decimocuarto y vacaciones. ¿Ok? Claro, esto es al año. A ver quién está participando. No hay un Nayer pregunta, ¿hay un máximo de personas con discapacidad que debe tener una empresa? No, por el contrario, hay un mínimo. Pero déjenme terminar la parte tributaria y les explico lo del mínimo, para que no nos confundamos. Entonces, al año, esta compañía, ¿cuánto va a tener de gastos? Esto por 12 y vamos a tener este monto, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos tenido de gastos? 21.000 ha sido el gasto en sueldos y salarios por contratar a esta persona con discapacidad. Contablemente, arriba en el balance. ¿Dónde viene el beneficio adicional? En conciliación, casillero 810, 150% por este monto, 32.205. Ojo, no le estamos pagando, ¿no? No es que volvemos a desembolsar 32.500, no. Nuestro desembolso es esto. Eso es lo que pasó en la contabilidad. El beneficio tributario es poder disponer de un gasto deducible adicional, valga la redundancia, 32.205. Profesor, ¿y eso dónde vemos el efecto? Lo vemos acá, cuando ya le toque a la compañía hacer su declaración anual, vamos a ubicar todos esos beneficios. Entonces, miren, claro, aquí no estamos incluyendo en el cálculo de la utilidad gravable este último monto. Recuerden, 838, vamos a ponerlo aquí. 838 y el impuesto a la renta a pagar, para que comparemos con números cuánto es ese beneficio. Entonces, ahora sí, la fórmula correcta era menos, o es menos este valor y más el anterior, 806.000. Contratando a esa persona con discapacidad, ¿cuánto yo me estoy ahorrando? Sin contratarla, pagaba 209. Contratándola, ahora pago 201.000. A ver, perdón, ¿qué pasó? Ay, menos. Me ahorro $8.000 de impuesto a la renta por haber contratado a una persona con discapacidad. ¿Es o no es un buen negocio? Ojo, dentro de esas 15 personas nosotros pudimos contratar a 15 personas que no sean discapacitadas. Vale.
pero yo le tenía que pagar al Estado 800, perdón, al Estado $209.000. Pero ¿qué pasa si cambiamos ese chip y decimos, oye, no, tenemos un beneficio tributario, apliquémoslo? Entonces, si necesitamos contratar personas, contratemos a un discapacitado, a una persona con discapacidad. Y claro, con este nivel de ingresos, con este nivel de beneficios sociales, al final del año me ahorré de pagarle $8.051 con 25 centavos al Estado. Ángel, ¿lo vemos bien? Liskeila, ¿lo vemos bien? Sergio, ¿lo vemos bien? ¿Logramos observar ese beneficio? Perfecto, Sergio, gracias. Sí, profesor. Perfecto, Ángel, gracias. La Sí, ley profe. lo... Perfecto, Liskeila, gracias. La ley lo pone en bandejita de plata. Ya depende del contribuyente si quiere utilizar o no ese beneficio. Y miren ustedes, futuros auditores y futuros asesores, esto es planificación tributaria. Lo que acabamos de hacer es planificación tributaria. Decirle, revisarlo al contribuyente, a su cliente, decirle, ah, mire, usted pagó esto. Oiga, pero en su nómina tienen 15 empleados. ¿Van a necesitar contratar en el 2026 otra persona? Sí, probablemente necesitemos dos. Ok. Ahí sí, obviamente, pues no con características de ese puesto. No es que es para que manipule un montacargas, es para contratar un bodeguero. Ah, ok. De pronto, por ahí, alguien con discapacidad no nos puede servir mucho. Pero si es para una labor administrativa, contratemos a una persona con discapacidad. Damos el beneficio porque es una persona que puede estar excluyéndose de la fuerza laboral. Ahí vienen los beneficios que por política fiscal, les decía hace unos minutos, tenemos de rebote positivo beneficios sociales. Incluimos a estas personas que por lo general no son consideradas y que de hecho ese es el propósito social de la norma fiscal en ese sentido. Contratar a discapacitados para que al empresario se le haga más atractivo preferirlo a ellos que contratar a otra persona. ¿Y en qué es lo atractivo? En que me estoy ahorrando $8.000 a pagar de impuesto a la renta. Financieramente es un buen negocio. Claro, partimos del hecho que estamos en la obligación de contratar, porque estamos en expansión, hemos abierto nuevos mercados, etcétera, etcétera. Hay que contratar. Ahí entonces viene nuestra sugerencia como profesional tributario, ¿no? Le sugiero, le recomendamos que mire, hay estos beneficios. Para cerrar el tema de deducciones adicionales, regreso a la ley. Hay otro beneficio de deducción adicional y este caso es para contratar a damas, a mujeres, ¿sí? Y está a continuación, mire, está a continuación. Si se contrata por nueva plaza de trabajo a mujeres, podemos descontarnos hasta el 140% adicional. ¿Cómo lo ven? De hecho, estos dos beneficios tributarios son los de mayor impacto financiero dentro de una compañía. Yo tengo un papel de trabajo de cálculo de contratación de mujeres, ya lo vamos a ver en su momento. Es un beneficio. Si la mujer, por un puesto nuevo, ojo, por un puesto nuevo de trabajo, está al menos 6 meses en el año, 100% adicional de remuneraciones y beneficios sociales. Si pasó 7 meses, 120% adicional. Si pasó 8 meses, 130% adicional. Si pasó 10 meses, 140 adicional. Y aparte, yo ese beneficio lo puedo lanzar hasta 3 años adicionales. ¿De qué va a depender? De la composición de mi nómina. Si tengo más mujeres contratadas, puedo ampliar hasta los 3 años ese mismo beneficio. ¿Me conviene? Claro que me conviene. Por ahí de pronto los caballeros que están presentes aquí en el aula, en la sesión de clases, profesor, nos están discriminando a los varones. No lo veo de esa forma, no lo veo de esa forma. Es también un tipo de beneficio social, una ayuda social a un grupo lamentablemente, un grupo de seres humanos que no tiene una participación tan activa como si la tenemos los varones dentro del ámbito laboral.
Otra vez, ya queda a decisión de los empresarios, los que toman las decisiones dentro de la compañía. ¿Ok? Y ahora, respondiendo la pregunta, y ojo que todo esto tiene que ver con auditoría tributaria, no es que nos estamos desviando, mis queridos alumnos. Voy a abrir la ley de personas con discapacidad, porque ahí nos establecen el mínimo que debemos contratar. Para la pregunta en ayer, no hay un máximo, hay un mínimo, ya lo vamos a ver. Discapacidades. Esta no me abrió la primera. Ok, aquí está el reglamento. Me encuentro el artículo. Ok, aquí está. Bingo. Está en la Ley Orgánica de Discapacidades. Ya les voy a compartir. Ahí lo están viendo. ¿Ya? ¿Qué estamos compartiendo, queridos alumnos? Voy arriba. Ley Orgánica de Discapacidades. Y aquí en el artículo 47 dice lo siguiente: inclusión laboral. La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar un mínimo del 4% de personas con discapacidad. ¿Sí? Un mínimo del 4% de personas con discapacidad. ¿Cuánto es el 4% de 25? Uno. El 4% de 25 es uno. ¿Sí? Entonces, por cada 25 trabajadores, uno debe ser discapacitado. Pero eso es una obligación laboral. Para acceder al beneficio tributario, ahí complementamos con lo que vimos hasta hace un rato en el Excel, yo debo, para gozar de ese beneficio, primero, por eso había puesto que la nómina era de 15. Es decir, yo no tenía obligación de contratar un discapacitado. Pero si mi nómina es de 25, por ejemplo, si mi nómina es de 28, obligatoriamente dentro de esos 28, una persona debe ser discapacitada. La contratamos, pero no gozamos del beneficio. Es por el siguiente adicional a lo que me establece la ley. ¿Ok? Y esa obligación no la da la ley de régimen, la da en este caso la ley de discapacidades. ¿Ok? La ley de discapacidades. Entonces, ahí un poquito, respondida su inquietud, estimada ayer. En resumen, por cada 25, uno debe ser obligatoriamente discapacitado. En el ejemplo que yo puse, fueron 15 en nómina. Ahí yo no tengo obligación de contratar. Ahí sí, al que contrato, de una el beneficio tributario.
Pero a partir de 25, perfecto, Nayera, la orden, a partir de 25, uno obligatoriamente debe ser discapacitado. Por el segundo, tercero, cuarto que contrate, sobre ellos tengo el beneficio. ¿Ok? Entonces, caramba. Regresemos al requerimiento de información, que era lo que estábamos revisando un poco en el tema de la sustentación de pruebas. ¿Ok? Entonces, terminemos de revisar el requerimiento. Entonces, miren, esta compañía, $460,000 en deducciones adicionales, ¿sí? Y en el en el informe de cumplimiento tributario, ese valor sale por deducción de incremento neto de empleados, es decir, que contrató nuevos empleados, ¿sí? Entonces, él va a tener que presentar un detalle pormenorizado de las operaciones de esa contratación de nuevos empleados. Para ello debe haber entregado contratos de, de trabajo, obviamente debidamente, perdón por la redundancia, obvio, debidamente registrados en la Secretaría de Trabajo o en el Ministerio de Trabajo, roles de pago, medios de pago, ¿sí? Entendemos, obvio, ¿no? Bueno, en el 2020 el salario básico creo que era 300 algo, pero sumados en todo el año pasaban de los $1,000, que en ese entonces era el monto para bancarizar. Él debía haber bancarizado la cuenta de sueldos y salarios a sus empleados. Eh, si por ahí algún empleado le pagó más de la fracción básica, debió haber retenido. Por cierto, confirmen, si vimos la semana anterior quiénes estaban obligados a declarar, ¿verdad? Que hablamos de los que pasaban la fracción básica, ¿no? Sí, sí, sí platicamos de eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, gracias, Sergio, muy gentil. Ok, entonces miren lo que pide la administración y lo que yo voy a entregar. Porque, por ejemplo, en estos últimos puntos, si ustedes se dan cuenta, un detalle pormenorizado. Rentas no le pone esto, lo que usted considere. Entonces, ¿les he hablado de la carga de la prueba? Creo que no. Ese término no lo hemos hablado, ¿verdad? La carga de la prueba. En Código Civil, queridos alumnos, el que quiere demostrar algo debe probarlo. ¿Sí? El que quiere demostrar algo debe probarlo. Perfecto, no lo hemos hablado. Tomen nota, la carga de la prueba. Les invito a que averigüen, googleen, etcétera, etcétera, la carga de la prueba. El que quiere demostrar algo lo debe probar. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Perdón, 101. Responsabilidad por la declaración. ¿Quién es el responsable de la declaración? El declarante, en este caso el contribuyente. Ok, si es responsable de la información que usted está declarando, se presume que usted tiene todas las pruebas para estos 450,000, como para todas las pruebas de los casilleros que se han revisado. Entonces, si Rentas no me pide algo en particular, yo prefiero entregarle información que sobre y no que falte. Entonces, por eso yo decía, ahí voy a entregar contratos, roles de pago, medios de pago, retenciones en la fuente si es que tocó hacer retenciones, etcétera, etcétera. Todo que le demuestre al SRI, que le deje bien clarito que yo sí tenía derecho a utilizar esa rebaja adicional de $459,000. Casillero 806, impuestos diferidos por jubilación patronal. También se le pidió a este contribuyente particular si tiene
Reducción de la tarifa, otro beneficio tributario, es decir, que esta compañía no paga el 25, paga muchísimo menos. Que nos demuestre, bueno, en ese tiempo yo era el SRI, que le demuestre al SRI el por qué tributa a una tarifa menor que la normal. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto, queridos alumnos? Cuando nosotros llenamos un formulario, un 95% de las veces el sistema me va a aceptar lo que yo le ubique. Ah, profesor, en la contabilidad tenemos $1 millón de ingresos. ¿Puedo poner $880.000? ¿No declarar todos mis ingresos? No, no puede. Bueno, perdón. De poder puede. No debe hacerlo porque está omitiendo ingresos. Eso es un delito tributario. Pero el sistema le va a permitir. Profesor, tuve $15.000 por pago de honorarios que no bancaricé. ¿Los puedo tomar como deducibles? Pongan. No, no debe. De poder puede, pero no debe. Ubíquelos como deducible porque el formulario le va a aceptar lo que usted le digite. Uno que otro casillero tiene cierto control, pero la mayor parte de los casilleros le van a aceptar la información que usted quiera. ¿Ok? Entonces, si yo estoy declarando, yo debo probarle al Estado lo que estoy ubicando. Por esa razón, en este caso en particular, que demuestren el valor consignado en la casilla número 38, porcentaje de reducción de la tarifa de 7,60, que es la rebaja que tuvo. Es decir, no pagó 25, pagó 25 menos 7,60. Es decir, 17,40, 13,40. Bueno, por ahí, si la aritmética no me falla. ¿Ok? Y el sistema le permitió. El formulario no está parametrizado, no está concatenado. Ah, es que el sistema ya va a saber que esta persona firmó un contrato de inversión con el Estado. Eso no lo va a saber el sistema de declaraciones. El sistema de declaraciones no va a saber que usted no retuvo todo lo que tuvo que retener. El sistema de los formularios no va a saber que usted no estuvo al día con las obligaciones del IES antes de subir el formulario 101. En casi la mayor parte de las veces, el formulario le va a aceptar lo que usted le digite. Por ende, rentas que dice, ok, yo le recibí su declaración, señor Javier Ruiz. Usted va a tener que demostrar el contenido de esos casilleros. Ah, compañía XYZ, usted declaró el 1 de abril. Se presume que toda esa información es real, entonces demuéstrela. Y claro, cuando ya estamos en un proceso de auditoría y el contribuyente presenta una información, presenta otra información y otra ante todos los requerimientos, ¿qué le toca a la administración? Revisarlos, ver que todo esté bien, que cuadre, si hay que cruzar información con terceros se cruza, etcétera, etcétera. Y al SRI le va a... Ahora el SRI va a tener que demostrarle al contribuyente que una vez que me ha presentado la información, una vez que yo como SRI crucé información con terceros, con el IES, con Banco Central, con aduanas, etcétera, etcétera, y yo veo que hay un gasto no deducible, ahora sí Rentas tiene que demostrarle al SRI. Otra vez, nos pasamos a la otra banda. Ahora Rentas le va a glosar al contribuyente. Y no es glosar por glosar. Tiene que demostrarle que existe un criterio técnico para glosarle ese monto. Entonces, volviendo al ejemplo del Excel, el de la discapacidad, ¿qué pasa si la nómina era de 27 personas? Y dentro de esas 27 personas estaba esa persona con discapacidad con la que el contribuyente ubicó ese gasto adicional. Puede ser que el contribuyente no sabía o lo hizo a propósito para pagar menos impuestos. A Rentas le va a tocar demostrarle, señor, mire, usted no debió utilizar esa deducción por tales y tales y tales motivos. En tal requerimiento se le pidió tal cosa, usted entregó esto. En tal requerimiento, tal otra cosa. Se analizó y se concluye, por eso el poder de la sustantación de las pruebas, que sean sustantivas, que tengan condumio, que tengan valor jurídico las pruebas,
que es un poco lo que empezamos a ver ya en esta semana, de decirle, mire, con todo lo que usted me informó, más lo que yo he investigado, usted no tiene derecho a que se rebaje esos eh, 47.000 dólares, esos 459.000 dólares. Usted no tuvo el derecho. Y a pesar de no tener el derecho, usted lo utilizó. Por lo tanto, usted tiene que quitarse de ese formulario 101 ese valor. Y yo le calculo la nueva base imponible. Por esa razón, como existe ese nuevo cálculo que hace el SRI sobre el impuesto, es que se cobra el recargo del 20% en un proceso de auditoría. ¿Sí? Y miren, 12 puntos, unos más extensos que otros. ¿Qué término le da la administración para que el contribuyente presente la información? 20 días hábiles, que en días normales es un mes, es exactamente un mes, 20 días hábiles, sin contar fines de semana y feriados, es un mes completo. Y yo como contribuyente recibo ese requerimiento y debo cumplir. Si no cumplo, me sancionan, porque es un deber formal del contribuyente. Hablando de deberes formales, vámonos al artículo 80, abramos el Código Tributario y vámonos al artículo 96. Me confirman si van a ver el Código Tributario. Artículo 96. Deberes formales. Cuando lo exijan las ordenanzas, reglamentos o disposiciones de la respectiva administración tributaria, tengo que inscribirme en los registros pertinentes. Si tengo una actividad económica, debo inscribirme en el RUC, no hay de otra. Solicitar permisos que fuera del caso. Si voy a vender combustibles, hay una ley que me dice que yo debo tener un permiso para vender combustibles. Si mi actividad económica va a ser la prestación de servicios médicos en un laboratorio de exámenes, yo debo tener ante el Ministerio de Salud Pública un permiso. Si debo facturar, le debo pedir permiso a la Administración Tributaria. Debo estar al día en mis obligaciones para que Rentas me dé el permiso de facturar. Tengo la obligación de llevar libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica en idioma castellano, moneda de curso local, etcétera, etcétera. Tengo la obligación de presentar declaraciones cuando correspondan y tengo la obligación de cumplir deberes específicos. Tengo la obligación de facilitar a los funcionarios inspecciones o verificaciones tendientes al control del tributo. Exhibir a los funcionarios declaraciones, libros, documentos relacionados con los hechos generadores de las obligaciones tributarias y aclarar las cosas que les fueren solicitadas. Esos del SRI me caen mal porque vienen aquí hechos los prepotentes y que quieren que les explique de dónde yo saqué este inventario. Tiene que explicar, pues, mi querida señora. Tiene que explicar, estimado caballero. Lo dice la ley. Estamos en un estado de derecho. Debemos cumplir la norma. Lamentablemente, claro, se entiende que puede generar nerviosismo, confusión, que uno se sienta presionado, pero la persona que me lo está pidiendo es un funcionario público, pues hay que obedecerle. Así como le decía el ejemplo, ¿no? Que Ángel va conduciendo y se pasa una luz roja y el vigilante de tránsito, el agente de tránsito lo detiene y lo va a sancionar, tiene que sancionarlo, pues, porque cometió una infracción, incumplió lo que dice la norma. Lo mismo acá. Yo no le voy a entregar información a los de renta, vienen a estarme pidiendo, yo no les entrego nada más claro. Lo van a sancionar. Y ojo, en los requerimientos, pasan los 20 días. Se emite un requerimiento normalito, nada dentro de un proceso de auditoría, un requerimiento a terceros y no se presenta, nos van a sancionar porque estamos incumpliendo lo que dice la ley. Y por eso es importante, queridos alumnos, que nosotros vayamos revisando. Comprendo que esto pueda ser tedioso porque son leyes, reglamentos, circulares, resoluciones. No es necesario que nos aprendamos de memoria. Con tal de tener una noción muy básica, el resto empieza a fluir solito. Y finalmente, tengo el deber formal de acudir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando ellos requieran mi presencia. ¿Ves? Acabo de recibir una notificación de comparecencia que quieren que yo vaya al piso 8 mañana de 9 a 11 de la mañana.
Yo no voy a ir, yo tengo cosas que hacer, yo tengo que atender mi trabajo, mi oficina, tengo que atender la empresa, yo no voy a ir. No, si no desea, no vaya, pero aténgase a las consecuencias, ¿no? Ojo, y ya con esto culmino. El incumplimiento de los deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria, multa económica para el sujeto pasivo, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades que hubiere lugar. Artículo 98, deberes de terceros. Siempre que la autoridad competente, la respectiva administración tributaria, lo ordene, lamentablemente estamos en un estado digo lamentablemente, no, hay una autoridad. Algunas personas lamentablemente no les gusta acatar a las autoridades. Ya es un problema de conducta. Lamentablemente en nuestro país hay muchos de ellos, queridos alumnos. Ustedes son la fuerza joven que los agentes de cambio que el país necesita. Y dice el código, ¿no? Siempre que la administración tributaria lo ordene porque es autoridad, cualquier persona natural, por sí o como representante de una compañía, estará obligada a comparecer como testigo, proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder para determinar la obligación tributaria de otro sujeto pasivo. Ve, Rentas me acaba de notificar estoy revisando el correo. Señor Luis Javier Ruiz Vélez, con número RUT número tal, sírvase comparecer el día de mañana a tal hora en el SRI. Y por lo general Rentas no dice más. Que molestan, que yo no voy a ir. Ojo. Puede que no sea que me vayan a revisar a mí, puede ser que están revisando la compañía de Sergio. Y en las bases de rentas, en los anexos que presentan, sale que Ruiz S.A. es proveedor de Sergio. Y le notifican a Ruiz S.A. para que vaya a las oficinas, no para pedir la información de él o porque le estén auditando a él, es para que explique la relación laboral, contractual, de proveedor, qué tipo de proveedores, qué tipo de bienes se entregan, etcétera, etcétera. Y debo acudir porque es una obligación mía, es un deber, es una obligación, ¿sí? Y siempre la información tributaria pues goza de carácter de reservado, pues no, como si fuera un acreedor en una deuda, correcto, estimado Sergio, así es. Entonces, mis queridos alumnos, esta semana estamos entrando en la temática de los tipos de prueba que se puedan entregar, ¿no? Y esos tipos de prueba ya igual le subí el material al aula, es la aplicación adecuada de procedimientos, por ejemplo, para ingresos, saber si son grabados o exentos, y para costos y gastos, saber si son deducibles o no deducibles. Y por eso está subida a veces rentas en la web. Algunos de los documentos que les subí al aula son propios de la web de rentas. Rentas saca extractos de los artículos más importantes. Artículo 8 ingresos de fuente ecuatoriana. Artículo 9 ingresos exentos. Artículo 10 gastos deducibles. Yo se los he subido, como están a manera de resumen, para que ustedes se les haga un poquito más fácil revisarlos. Miren que tienen un pequeño quiz para este miércoles, tienen otro para el día domingo. Vayan revisando el documento, las evaluaciones están abiertas, tienen esas fechas de vencimiento, vayan revisando el material, ¿verdad? Y den la prueba conforme a los conocimientos que ustedes tengan. Entonces, ya a partir de esta semana empezamos con estos procedimientos de auditoría más específicos, ya dejamos un poquito la generalidad que habíamos hablado y entramos con personas naturales. Entonces, más allá de que tienen esas pruebas, revisen por favor artículo 1, artículo 2, artículo 8, artículo 9 y artículo 10 de la ley. Repito, 1, 2, 8, 9 y 10 son de pronto los más importantes. Hay otros que también los iremos revisando, pero por el momento quiero que ustedes empiecen a empaparse. Estamos empezando a hablar de ingresos exentos. Y Justin puede preguntarse, y profesor, ¿cuáles eran los ingresos exentos? Artículo 9 de la ley. Ingresos exentos. Aquellos ingresos por los cuales no vamos a pagar impuesto a la renta. ¿Sí?
Mayerly va a decir, profesor, usted está hablando de gastos deducibles, se me hace medio complicado. Artículo 10 de la ley, deducciones. Todos los costos y gastos que yo puedo deducirme para pagar menos impuesto a la renta. ¿Y nos interesa o no nos interesa pagar menos impuesto a la renta? Claro que sí, pero lo estamos haciendo de una forma legal porque la ley nos da ese beneficio. Nos da muchos beneficios. Dice que algunos ingresos no deben pagar impuesto a la renta. Chéverísimo. Y hay muchos costos y gastos que me ayudan a bajar la base imponible, a pagar menos impuestos. Mucho más chévere. Entonces yo quiero que ya empecemos a revisar esos temas para ya empezar a estar en el mismo contexto. Y repito, ya con esto me despido. Hay una evaluación para el día miércoles, hay una evaluación para el día domingo. Por favor, revisen el material y cualquier duda que vayamos teniendo, que ustedes vayan teniendo, por favor, me comunican. ¿De acuerdo, queridos alumnos? Perfecto, Mayerly. Los que les acabé de decir son de la Ley de Régimen Tributario Interno. 1, 2, 8, 9 y 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Sí? Mis queridos alumnos, les agradezco por su atención, su participación. Pasen bonito y Dios mediante nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Pasen bien.